Bienvenidos hermanos y amigos al curso de Romanos y Gálatas. Quien les habla en este momento, su hermano y amigo Guillermo Domínguez, agradeciendo primeramente a Dios la oportunidad que nos da de estar juntos nuevamente y compartir este material, esta cuarta lección en la cual nos introducimos hoy, esperando que podamos ser mutuamente edificados, tanto personal como eclesialmente. Para iniciar esta cuarta lección, vamos a recordar un poco lo hablado en la lección anterior, en la cual mencionábamos cómo Pablo se introduce en su carta a los romanos como siervo de Jesucristo, aquel que es esclavo de Cristo, como también apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, evangelio que se refiere a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de Dios y de Jesucristo. La proclamación del evangelio de Dios y de Jesucristo será la idea motriz que va a hilar toda la carta y alrededor del cual girarán otros temas como la justicia de Dios, la justificación, la redención, la gracia y otros tantos temas que podemos estar viendo en el material de estudio, pero todos circundantes a la idea motriz que es el evangelio o la proclamación del evangelio de Dios y de Jesucristo. El querigma apostólico, el querigma de la iglesia. No es este querigma la proclamación o anuncio de las palabras de Jesús, la predicación de Jesús, sino acerca de la persona de Jesús. Es la predicación de la iglesia, es la proclamación de la iglesia acerca de Cristo como el Hijo de Dios, el Cristo muerto, el Cristo sepultado y el Cristo resucitado. El Cristo que es el Hijo de Dios y que por tanto es el Señor, es el Curios, llamado cada uno de nosotros a poder declarar e invocar. Ese es el mensaje y eso vendría a ser la proclamación apostólica, la proclamación de la iglesia en el primer siglo. Como Pablo bien se lo dirá a los hermanos en el capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la confesión de eso, emitida con fe en los labios de un judío, tenía trascendencia, o en los labios de cualquiera quien tenía y tiene trascendencia espiritual y salvífica, porque se está confesando a Jesús como realmente es el Señor, el Hijo de Dios. En una segunda parte hablábamos cómo Pablo quiere ir a Roma, les expresa en su carta a ellos su deseo de ir a Roma, pero ha sido impedido muchas veces, impedimento que fue la proclamación y la predicación del Evangelio, su misión apostólica en toda la región del Asia Menor, lo cual lo mantuvo muy ocupado durante mucho tiempo y que le había impedido eso ir a Roma, porque como bien les dice en el capítulo 14, él no había querido y no le gustaba predicar donde ya Cristo había sido anunciado o donde ya había sido proclamado, para no sembrar en terreno ajeno, dice Pablo. Pero ahora, acabada su obra misionera en el Asia Menor, Pablo se dispone a ir hacia España, para lo cual pide la ayuda a los hermanos en Roma, no sin antes presentarse él, presentar su pensamiento, presentar lo que él piensa, cree y predica acerca del Evangelio a través de esta carta, y diciéndoles que tiene la intención de ir personalmente para expresárselos. ¿Por qué? Porque han habido muchos enemigos, evidentemente. Ha habido muchos que han andado calumniando la predicación del apóstol. Él va a hacer una apología en el capítulo 6 y 7, en 3 preguntas que él plantea allí, y a explicar y a aclarar realmente lo que él ha estado predicando y continuará predicando. Y entonces, con ese propósito, se dispone a ir a Roma también, a aclararles, como también solicitar la ayuda económica de ellos para su viaje misionero hacia
el centro de Europa, iniciando por España. En el versículo 14 del capítulo 1, versículo 15, 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Serán versículos previos y lativos a lo que será nuestra introducción, ya del versículo 16 de esta cuarta lección que nos toca, capítulo 1, versículo 16, hasta el capítulo 3, versículo 20. Será nuestro propósito cubrir y abarcar esta sección, capítulo 1, versículo 16, al capítulo 3, versículo 20. Nos propondremos abarcar, en el cual tenemos como propósito definir, ¿verdad?, de por qué Pablo menciona allí el contenido, el contexto y la palabra evangelio, y dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio. Hablaremos un poco sobre ello. La tesis expuesta en el versículo 16 y 16 y su antítesis en el versículo 18, ideas contrapuestas que Pablo estará utilizando muy seguidamente en su escrito a los romanos, en esta carta. Estaremos desglosando el capítulo 1, versículo 18 al versículo 32, en el cual Pablo expondrá la situación de los gentiles. Hará una radiografía espiritual, ética, moral de los gentiles delante de la presencia de Dios, la cual no es muy favorable espiritualmente. En el capítulo 2 estaremos exponiendo brevísimamente cómo Pablo, de manera tácita, irá señalando a los judíos para ya directamente decirles con nombre, versículo 17, tú te llamas judío, y comienza a señalarles también sus faltas y su inconsistencia espiritual en base a su propia ley y en base a no guardar esa ley que han estado proclamando en contraposición con los gentiles. Los judíos en esta oportunidad tampoco saldrán bien favorecidos, y el objetivo de Pablo en toda esta sección del capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3 será declarar tanto a judíos como a gentiles bajo pecado. Y eso lo llamamos la universalidad de la culpa, abarcada desde el capítulo 1, versículo 16 hasta el capítulo 3, versículo 20, que es lo que estaremos abarcando en esta cuarta lección. Ya el capítulo 3, Pablo mencionará dos puntos a modo de preámbulo que desarrollará. Uno, en el capítulo 9 al capítulo 11, realmente Dios permanece fiel a sus promesas y a su palabra, independientemente que algunos judíos hayan fallado y hayan sido infieles. Dios, ante todo, continúa siendo infiel. Dios continúa, ante todo, siendo fiel ante la infidelidad de los judíos. Si los judíos han fallado, ha sido culpa de ellos y no de Dios. El versículo 4 expresa, de ninguna manera, Dios no es infiel. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En un segundo puntito que estará tocando Pablo aquí, será en relación a lo que hablará en el capítulo 6, capítulo 7. 3 preguntas que planteará allá en esos lugares y estaremos estudiando cuando lleguemos a esos capítulos, pero que aquí lo tocará brevísimamente a modo de preámbulo. Y es la calumnia que andaban haciendo de la predicación de Pablo, diciendo que Pablo decía, hagamos males para que vengan bienes. Realmente Pablo se defenderá de ello en esos capítulos 6 y 7, con 3 preguntas ahí hechas. El versículo 9 hasta el versículo 20, Pablo escribirá una serie de versículos del Antiguo Testamento a modos yuxtapuestos, redactándolos o escribiéndolos de manera hilativa, a modo de sacar una idea, y la idea es realmente lo que está escrito allí en la ley, para los que están bajo la ley, fueron escritas. Y justamente cada uno de esos versículos señala la culpabilidad y la pecaminosidad de aquellos que estaban también bajo la ley, como bien lo dirá
en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, o sea, lo que previamente acaba de escribir, desde el versículo 10 y siguientes, hasta el versículo 18, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, porque las obras de la ley, o por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, con esto, en esta sección, Pablo concluye diciendo, todos están bajo pecado, judíos y gentiles, no tienen excusa delante de Dios. Capítulo 1, versículo 16, veamos por favor. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Habría razón alguna por la cual avergonzarse del evangelio? Podríamos preguntarnos nosotros hoy en el siglo XXI y preguntarle a Pablo, Pablo, ¿habría motivo alguno por el cual avergonzarse del evangelio en el primer siglo? Evidentemente un legítimo cristiano jamás se avergonzaría del contenido del evangelio y su contenido. Pero es posible que muchos quizá se hayan avergonzado. Y esto por lo que pueda conocerse o llamarse como la presión del grupo, de aquellos individuos intelectuales, aquella gente del ala tanto judía, intelectuales judíos, aquellos grandes sabios, tanto de la comunidad judía como también de la comunidad gentil, griegos, particularmente helenistas, que pudieron haberse burlado del contenido del evangelio. Proclamar, es una locura, proclamar Señor y Dios a alguien que ni siquiera pudo salvarse de sí mismo, a sí mismo en la cruz, de una muerte de cruz. ¿Cómo es posible que estos cristianos proclamen a ese Jesús de Nazaret crucificado como Señor? Es una locura, evidentemente. Pudieron haber dicho. Incluso se encontró en cierto lugar la imagen y la caricatura de alguien crucificado con la cabeza de un asno. Y esto evidentemente era un sarcasmo, una burla hacia la predicación cristiana y su líder, que en este caso Jesús. A ese es a quien ustedes adoran. A ese, e igual que ese, son también ustedes. Lamentablemente, en la actualidad, 20 siglos después, 2000 años después, 21 siglos después, la humanidad impía, o parte de la humanidad impía, parte de la humanidad incrédula, continúan siendo o teniendo una actitud igualmente burlesca hacia la predicación del evangelio. El apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos en Corinto, él les exclama o les expresa en el capítulo 1, acompáñenme por favor, capítulo 1, versículo 20, y Pablo les dice a ellos, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tanto los sabios griegos como los sabios judíos, muchos de ellos se burlaron del evangelio y hacían objeto de burla a los que predicaban el evangelio, a los predicadores, a hombres y mujeres que proclamaban a Cristo como Señor. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, justamente a ese que es el centro y el objeto de burla de parte de los gentiles, dice Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, porque era su piedra angular, la cual desecharon. Y para los gentiles, locura. No me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. Justamente el contenido del evangelio era salvación. Era la salvación, era el poder de Dios
la autoridad de Dios en su gracia, en su amor para con su criatura caída. Ese era el contenido del Evangelio, cristalizado en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El clímax del Evangelio está allí, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aquel que murió también resucitó, porque si Cristo no resucitó, vana también es nuestra fe, declararía Pablo en otro momento. Y es a ese Cristo a quien nosotros proclamamos, y es a ese Cristo en quien nosotros creemos, y es a ese Cristo, objeto de risa y burla, como locura, a quien nosotros declaramos como el Curios, como el Señor. Como bien se lo dirá en el capítulo 10 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El poder del Evangelio estaba en la fe que proclamaría aquel hombre y mujer, fe la cual produciría salvación y vida eterna. Y produce salvación y vida eterna 2000 años después aún. Versículo 17, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio de Dios se revela por fe y para fe. El versículo 16 y 17, como decíamos, será la tesis de Pablo, a través de la cual se va a estar desarrollando todo el libro, toda la carta a los romanos, acerca de este contenido salvífico. Su contraposición, el versículo 18, la ira de Dios se revela, a diferencia que el Evangelio se revela por fe y para fe, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, también la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La justicia de Dios, la proclamación del Evangelio implica la justicia de Dios. Justicia de Dios que se diversifica tanto en gracia salvífica como también en disciplina y castigo, retribución sobre los injustos, sobre los malos. En la segunda epístola a los tesalonicenses, si me acompañan por favor, en la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 y siguientes, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, la justicia de Dios también implica derroche de gracia salvífica para con la criatura caída, para con aquella criatura, para con aquel ser humano que se incline en fe y proclame en fe sus labios a Jesús como el Señor, Hijo de Dios y Dios. Pero también en ira y enojo, esa justicia perfectísima de Dios sobre cualquiera que hace injusticia y rechace el conocimiento y el Evangelio de Dios, el conocimiento de Dios y el Evangelio de Dios. Es justamente lo que a continuación el apóstol Pablo va a describir por parte de los gentiles. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quiénes? A los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Estaríamos hablando, a diferencia de los judíos que abrazaron la fe, se cobijaron en la fe de Dios, a diferencia de ellos, los gentiles que rechazaron la fe en Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, lo invisible de él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo,
y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Los judíos, los gentiles, no tienen excusa delante de Dios. Los gentiles, lamentablemente, para ellos, para su desgracia, no quisieron conocer a Dios, no quisieron abrazar la fe en el Señor, a pesar que Dios se les mostró a través de la creación. Acompáñenme por favor en este momento a la diapositiva y compartamos una lectura. Veamos en esta sección, diapositiva, la inexcusabilidad de los gentiles ante el juicio de Dios, capítulo 1, versículos 18 al 32. El apóstol pone al descubierto la situación espiritual de los gentiles, situación que no les favorece, máxime cuando Dios se ha revelado a ellos a través de la naturaleza. Los gentiles, antes que aceptar a Dios y su compromiso con su Creador, se desviaron en adoración a las criaturas antes que a Dios mismo. Lamentablemente, los gentiles no quisieron conocer a Dios, como decíamos. Consecuencia de ello fue su desviación moral, al grado que Dios se ha desentendido de ellos, dejándolos a su propio criterio. En esta sección encontramos base para la teología natural, cuyo objeto formal es conocer a Dios a la luz de la razón natural y las cosas hechas. En la sección que leíamos, versículo 20, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se desviaron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa era la situación que plantea el apóstol Pablo respecto a los gentiles en su contexto. Pablo, a continuación, si usted continúa leyendo hasta el versículo 32, Pablo hace una radiografía de el judío, del gentil, perdón, tal como era visto por los judíos. La situación espiritual de los gentiles no era la más favorable delante de Dios, puesto que Dios se había dado a conocer también a ellos a través de la naturaleza. Aquí dice que lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas hechas. Lo que mencionábamos ahí, lo que hoy se conoce como teología natural, cuyo objeto formal es el conocimiento acerca de Dios por medio de las cosas hechas, por medio de las cosas creadas. Se puede entender, llegar a la definición de la existencia de Dios. Los gentiles lograron hacer eso, muchos gentiles. Dios se dio a conocer a través de la naturaleza, le dio al hombre el poder discernir acerca de las cosas creadas. Muchos de los sabios griegos pensaron acerca de el orden del universo, la creación y el orden del universo y todo cuanto existe en la naturaleza, y muchos llegaron bastante a definir muy cercanamente conceptos cuasi parecidos a los que encontramos en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia. Aristóteles, Platón, tanto así que, por ejemplo, Filón de Alejandría, nacido hacia el año 20 antes de Cristo y muerto hacia el 50 después de Cristo, contemporáneo con los mismos apóstoles, este hombre quiso unificar la filosofía con la teología del Antiguo Testamento, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, puesto que él miraba bastante coincidencia en muchos aspectos del pensamiento filosófico encontrado en Platón, Aristóteles, especialmente en Platón, acerca de la trascendencia de
de este mundo, de las cosas materiales, y, y quiso ver coincidencia, quiso hacer que Moisés, como dicen ciertos autores, quiso hacer que Moisés y Platón se estrecharan la mano en cuanto a pensamiento se refiere. Y es que realmente eh, se llegó bastante cerca, como decíamos, Aristóteles en su libro sobre metafísica, él llega a hablar acerca del motor inmóvil que ha causado el movimiento de todas las cosas. Y ese motor inmóvil es Dios mismo, en su entender. Él después reflexiona acerca de las causas, de todas las causas, y parafraseando las ideas de él, menciona que si buscáramos el origen de las causas y fuésemos y retrocediésemos hacia el pasado, buscando la causa de la causa, la causa de la causa, por lógica llegaríamos a un lugar y a un momento en el cual encontraríamos una causa y causa de todas las causas. Pero por fuerza, esa causa de todas las causas tendría que ser incausada. Esa causa incausada debiera ser Dios. Y Aristóteles llega a esos tipos de conclusiones y pensamientos. Y son muy cercanos en pensamiento a lo que entendemos como Dios mismo, el creador de todas las cosas, creador y sustentador de todas las cosas. Llegaron bastante cerca, pero le conocieron. Dios se dio a conocer a ellos y hurgaron y llegaron a entender que había un ser trascendente al cosmos mismo. La concepción de los estoicos y otras escuelas griegas respecto al logos, el logos que todo lo penetra, el logos que todo lo ordena, el logos que está presente en el pensamiento y el orden del pensamiento del hombre. Filón de Alejandría diserta sobre ello. Y luego el apóstol Juan vendría a definir mejor a logos como una entidad personal, identificada con Dios mismo, porque estaba con Dios y también era Dios. Y podemos continuar hablando sobre ello. El tiempo evidentemente no nos da, pero por favor estudie, lea, investigue sobre lo que es la teología natural, sujeto formal, sujeto material y formal. Estúdielo, por favor, léalo, investigue, cultívese en esa materia. Eso es todo un curso completamente. Eso es todo un curso. Estúdielo, por favor. Busque, investigue y estudie. Así que los gentiles no tienen excusa delante de Dios. Dios se ha dado a conocer a través de la creación misma. Como bien les dijo a los hermanos allá en Corinto, en su primera epístola. Regresemos a Corintios, capítulo 1 de Corintios, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que discute asuntos de este mundo? ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría. O sea que las obras, la creación, las cosas palpables y visibles manifiestan un creador y manifiestan un sustentador, manifiestan un ente trascendente y personal, todopoderoso, que trasciende el universo mismo, porque lo sustenta. Este Dios se manifestó a ellos a través de las cosas hechas. No tienen excusa, dice ella, ya que habiéndolo conocido, no lo glorificaron a Dios. Por el contrario, se encerraron en su necio razonamiento. La mucha sabiduría, el mucho conocimiento envanece, dice la Escritura. Y es justamente lo que ocurrió y lo que continúa ocurriendo aún en pleno siglo XXI, en la actualidad, con muchos, no todos, pero sí con muchos sabios de este siglo. Muchos sabios de este siglo, mucha gente de ciencia, de mucha ciencia. Al final dejan de creer en Dios, dejan de creer en el ente trascendente y ordenador y sustentador de todas las cosas y creador de todas las cosas. Y se embotellan en sus razonamientos humanos, en la sabiduría de aquí abajo, como dirá Santiago, no en la sabiduría que viene de lo alto, sino en la sabiduría de acá abajo. Y en esa sabiduría
de hombre se embotellan y se pierden en sus propios razonamientos, apartándose de Dios. Y la descripción ético-moral que Pablo hace de los gentiles en esta sección, si usted nota, tristemente los gentiles llegaron a un punto de depravación que las mujeres cambiaron el orden y el uso natural del hombre con las mujeres, mujeres con mujeres, lesbianismo. Y los hombres dejaron el uso natural con sus mujeres y se hicieron hombres con hombres, homosexualismo. En algunos sitios, eso es, hoy en la actualidad, el hombre a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. En algunos sitios, en algunos lugares, hablar siquiera despectivamente de estas prácticas hoy se constituye en pecado, digo, delito. Vamos a exponer simplemente lo que dice el texto y lamentablemente, pues, sin embargo, la radiografía espiritual que Pablo plantea allí acerca de los gentiles y de los incrédulos en el siglo I no es diferente a la conducta del hombre de una sociedad corrupta del siglo XXI, lamentablemente. Y es algo que debe ser proclamado y dicho a modo de, si bien es cierto, la humanidad toda no se va a salvar, pero sí podemos rescatar a muchos, arrebatarlos del fuego, como dice el autor sagrado, a muchos, a algunos o a muchos, a cuantos podamos, con la proclamación y el entendimiento de las cosas divinas y la proclamación de las cosas divinas. Pablo hace una descripción espiritual, ética, moral de la sociedad gentil de aquel momento tal como los judíos la veían. Es muy probable que la comunidad romana, judía, que vivía en Roma, de cristianos, cuando leyeron esta carta y leyeron esta sección, es posible que su sonrisa haya salido a flor de piel, a flor de rostro, a flor de labios, porque estaban siendo descubiertos los gentiles en cuanto a su conducta amoral delante de Dios. Pero esa sonrisa no demoraría mucho, porque también el apóstol Pablo a continuación, en el capítulo 2, versículo 1 y siguiente, de manera tácita hasta el versículo 16, comenzará a señalar también a los judíos, al decirles, por eso eres inexcusable, oh hombre, tú que juzgas quien quiera que seas, o sea, no importa que si eres judío también, dice, le dirá Pablo allí, porque al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Y continúa Pablo desarrollando allí de manera tácita el juicio de Dios. En el versículo 17, Pablo será más directo y les dirá a los judíos, tú te llamas judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, estás convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma del conocimiento y de la verdad. Tú, pues, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Y comienza el apóstol Pablo a señalar directamente la conducta del judío, la sonrisa que habrían tenido y habría surgido de sus labios tras escuchar la descripción ético, espiritual, moral de los gentiles, que no era favorable hacia ellos delante de Dios, se habrá quitado de sus labios cuando Pablo comienza a señalarlos también a ellos y dejarlos al descubierto en cuanto a su verdad espiritual, triste y precaria, también delante de Dios. Su conducta y su estado espiritual delante de Dios tampoco es el más favorable, era el más favorable. Y Pablo lo deja al descubierto. Me acompañan en esta sección, por favor, la diapositiva. Tenemos acá
lo que leíamos sobre la inexcusabilidad de los gentiles, la que sigue, universalidad e imparcialidad del justo juicio de Dios. Dios es imparcial. De la sección capítulo 2, 1 al 11, el juicio de la ira de Dios que recae sobre el pecador no hace excepción de personas. Quien quiera que seas, como decíamos, no importa que seas judío o no, eres inexcusable delante de Dios. La frase envuelve, y por supuesto, la frase envuelve imparcialidad. Este juicio se basa sobre hacer o las acciones de cada quien, sin importar que sea judío o gentil. Una de las palabras claves en esta sección es hacer, haces lo mismo, los que practican tales cosas, juzgas a los que hacen tales cosas, haces lo mismo, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, acciones, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, pero ira a los que no obedecen o hacen, tribulación a todo ser humano que hace lo malo, gloria a todo el que hace lo bueno. Entonces, una de las palabras claves aquí es el hacer. El juicio de Dios cae imparcialmente sobre quien sea, judío o gentil, en base a las acciones de cada quien. En base a las acciones de cada quien. Por supuesto, en base a las acciones de cada quien, una vez obedecido el Evangelio de Dios, una vez obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como habíamos leído en la epístola a los tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 12 al 16, seguido a ello, Pablo establece que hay una ley inherente al hombre y que por ella será juzgado aún aquel que muere sin ley. Es la sección del 12 al versículo 16. Todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Cuando los gentiles que no tienen la ley escrita hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo da a conocer acá que los gentiles, y a continuación Pablo va a tratar de contraponer antitéticamente la conducta de los gentiles en relación a la conducta de los judíos que tienen la ley. La conducta de los gentiles. ¿Pero cuáles gentiles? Los gentiles que no practicando o no haciendo las cosas depravadas que Pablo describió que hacían los gentiles en la sección anterior del capítulo 1, 18 al 32, gentiles que pese a no tener una ley escrita se conducían sus vidas como si realmente tuviesen la ley de Dios por escrito, y Pablo llama de repente implica que es una ley inherente, es una ley que llevan escrita en sus mentes, en su corazón, en su conciencia, va ahí escrita en su genética. El hombre, Dios, diríamos, hablando especulativamente, Dios escribiría genéticamente parte de su ley ética moral en la conciencia y en la mente del hombre. Y eso lo podemos ver, y en antropología cultural se puede observar cómo pueblos en los cuales nunca han escuchado del evangelio de Cristo, del evangelio de Dios, pueblos que nunca han oído acerca de la palabra o de la Santa Biblia, tienen leyes y tienen dentro de sus comunidades una ética y una moral similar a aquellos pueblos y culturas nuestros que hemos sido educados en base a la cultura de Dios, a la cultura de la palabra de Dios, y que aún mucho en nuestras constituciones de las repúblicas están basadas en la palabra de Dios y fueron basadas en la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que pueblos primitivos, en el sano sentido de la palabra, tengan dentro de su haber de creencia y práctica cosas que estén escritas en la ley
pero que ellos nunca la han conocido. Evidentemente, podríamos decir, al igual que Pablo, ellos mostrando las obras de la ley escrita en sus corazones, versículo 15. Ellos muestran la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones, actúan conforme a aquel código genético de leyes genética que Dios ha puesto en sus mentes, en sus corazones, inherente al hombre. El hombre en tanto racional, el hombre en tanto inteligente, se guiará también en base a un marco ético-moral. Aún el ateo, aún el impío, aún mucha gente, pero que hace uso de su razón. Y antes de convertirse y bajarse al nivel del propio animal, aún la gente que pueda venir y hacer uso de su razonamiento, se conducirá bajo cierta ética moral de convivencia sana entre los hombres. Y ahí encontramos el llamado humanismo, el humanismo, encontrado en aquellos aún que no creen en Dios, pero muchas de las conductas de ellos también pueden ser una cuasi bofetada espiritual ante aquellos que teniendo la palabra de Dios y conociendo la palabra de Dios y viviendo en la palabra de Dios, tristemente no la viven y no la hacen. Una aplicación, por supuesto, que cada uno debe hacer a modo particular, a modo personal, allí donde se encuentra, tanto para sí mismo personalmente como para el entorno en el cual nos movemos y vivimos. Razonemos en cuanto a eso, ¿verdad? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. El versículo 17, tú te llamas judío, comienza a señalar a ellos, a los judíos. El versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo con esto estará dejando sin palabras a los judíos, a los hermanos, a los judíos cristianos que están allí en la iglesia en Roma. Especialmente cuando en el versículo 25 les diga, la circuncisión en verdad aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será considerada su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y la circuncisión eres transgresor de la misma ley. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no según la carne. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. Y esto es palabra de Dios. Con esto, lamentablemente, los judíos quedarían sin palabras. La comunidad judía en Roma en ese momento quedaría sin palabras, porque Pablo los estaría dejando también al descubierto. Pablo señala directamente a ellos, haciéndoles una fuerte crítica moral, pues ellos, aún teniendo la ley escrita y siendo maestros de esta ley, no la guardaban. No se sujetan a ella, no se sujetaban a ella, pensando que por ser judío, por la circuncisión, serían justificados delante de Dios. Pablo los avergüenza, contraponiendo a su rebeldía la buena conducta de muchos gentiles, poniendo como ejemplo la buena conducta de muchos gentiles, pues estos, aunque no tenían ley escrita, hacían por naturaleza lo que es de la ley. Y es lo que decíamos, y lo que dice en el versículo 15, mostraban ellos a través de las obras la ley escrita en sus corazones. Y Pablo los avergüenza. Qué mayor vergüenza para un judío en aquel momento ser comparado con un gentil que pese a no tener la ley de Dios escrita,
que pese a no haber recibido una ley de parte de Dios como el pueblo de Israel en el Sinaí, aún con ello y aún sin esa ley, vivían muchos de ellos como si tuviesen esa ley. Esto sería fatal, esto sería tremendo en el corazón y en la mente y el entendimiento de los judíos, porque Pablo los había descubierto en estas palabras. Y Jesús ya lo había hecho, por supuesto. Cuando Jesús acusa a los fariseos y les dice, fariseos hipócritas, que levantan sus manos y sus flecos y para que puedan ser vistos delante de todos, se paran en las esquinas para que sean alabados. Y le llama sepulcros blanqueados y sepulcros llenos de huesos de muerto, que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y esto, por supuesto, esas palabras de Jesús trascendería en la mente de los apóstoles y de sus discípulos, como también de Pablo. Y Pablo estaría expresándolos ahora a continuación. En el capítulo 3 encontramos, ¿verdad? Capítulo 3, tenemos un preámbulo a lo que va a decir Pablo en el capítulo 6. Pablo a continuación declara la ventaja del judío. A ellos fue confiada la palabra de Dios, la circuncisión aquí mencionada, que dice en el versículo 1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Esa circuncisión es probable que se refiera no tanto al hecho de circuncidar, cuanto al sistema de pensamiento judío con el que se caracterizaba la judaización o proselitismo. La incredulidad de algunos israelitas no hace nulo en modo alguno la fidelidad de Dios. Con esto Pablo hace un preámbulo a lo que expondrá en los capítulos 9 al 11. Pablo declara la grandeza de la justicia de Dios, quedando siempre justo ante cualquiera que quisiera juzgarle a Dios. ¿Con qué moral juzgaría a Dios al mundo si fuese injusto? Dios es siempre justo y su juicio, por consiguiente, también justo. Pablo se anticipa aquí un poco a lo que dirá en la sección del capítulo 6 y 7 en su argumentación. El versículo 10 al versículo 20, Pablo refuerza la idea, citando pasajes yuxtapuestos a modo de sentencias judiciales. ¿Somos mejores que ellos? O sea, ¿somos mejores nosotros, los judíos, que los gentiles? Pregunta Pablo. De ninguna manera. La serie de versos que Pablo escribe aquí son tomados de las escrituras judías, las cuales se refieren a ellos mismos. La misma escritura, la misma Torá, descubre su naturaleza caída en pecaminosidad. Lamentablemente los judíos, ahora delante de Dios, no tienen excusa. Con esto en mente, entonces, Pablo les declara en el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Con esto, Pablo les estaría diciendo entonces que los versículos que le ha escrito a ellos, les ha transcrito del Antiguo Testamento, todo les indicaba y les señalaba que también los judíos, aún el pueblo de Dios, en tanto no se acogiesen a la palabra de Dios, caerían y estaban constituidos también como pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Con esto, hermanos, estaríamos llegando al término de esta cuarta lección, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos ha dado de haber compartido estos dos capítulos, básicamente 3 capítulos, del capítulo 1, 18 al 3, versículo 20, y en el cual hemos visto el pensamiento de Pablo en cuanto a la universalidad del pecado, tanto de judíos como de gentiles, la universalidad de la culpa, tanto de judíos como de gentiles. Agradeciendo a Dios por el tiempo que nos ha prestado, nos despedimos de este momento, de este lugar, y dar lugar a la próxima clase en la próxima oportunidad. Así que muy sinceramente agradecido, su servidor y amigo Guillermo Domínguez. Que Dios bendiga su iglesia, su ministerio, sus personas y sus familias. Dios les bendiga a todos. Bendición, bendición.